deliciosa. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestin de Recetas. El día de hoy les traigo una receta súper familiar. Costillitas de puerco en salsa roja de tomatillo o frito de puerco, como ustedes le llamen, asado de puerco. Es una receta de mis abuelitas y está para chuparse los dedos. Así que acompáñenme y les muestro los ingredientes. Para nuestro guisado de puerco vamos a necesitar 1 kilo de costillitas de puerco que yo previamente le dije al carnicero que me las cortara de este tamaño, en tamaño bocado. Y también vamos a necesitar medio kilo de maciza, es carne de puerco cortada también, tamaño bocado. Y les agregamos a una ollita con fondo amplio. Aquí también vamos a agregar media taza de agua, solo hasta cubrir el fondo de la olla. Sal, aproximadamente una cucharadita. 2 hojitas de laurel. Y acomodamos muy bien en el fondo nuestra carne. Es muy importante agregar la sal desde el principio para que la carne agarre sabor y se sazone. Aquí también, aprovechando que la carne va a soltar su jugo, vamos a agregar un chile guajillo ya desvenado y limpio para que se hidrate. Y tapamos, removiendo ocasionalmente hasta que el agua se evapore por completo. Yo no enjuago la carne de puerco porque podría contaminar las superficies de mi cocina con algunas bacterias. Entonces, así directo de la carnicería lo cocinamos. Vamos a sumergir aquí en el juguito el chile guajillo para que se hidrate muy bien. Bajamos el fuego a medio. Ya han pasado 20 minutos y vamos a sacar el chile guajillo que ya está bien hidratado. Y lo llevamos a la licuadora, junto con 4 dientes de ajo, un chile serrano, habanero o de árbol, un jitomate en trozos bien maduro, una cucharadita de orégano, 2 pimientas gordas, 3 pimientas negras, 2 clavos de olor y una pizca de comino molido. También agregamos un poco de sal. También un poquito de agua para que se licue. Y cuando ya todo está bien molido, agregamos medio kilo de tomate verde. Y licuamos solo unos segundos para que el tomate verde quede martajado y la salsa con una textura perfecta para este guisado. Listo, textura perfecta de la salsa. De 30 a 40 minutos después, mantuvimos la olla tapada a fuego medio y el líquido ya se evaporó por completo. La carne se va a empezar a dorar y es lo que queremos. Miren, esta es toda la grasita que soltó la carne y con esta misma grasita vamos a dorar muy bien las costillas y la carne. En dado caso que la carne no soltara grasita, tú le puedes agregar manteca o aceite al gusto. O si suelta demasiada grasa, una vez dorada la carne, retiramos el exceso. Subimos el fuego a medio alto y continuamos mezclando hasta que la carne esté bien dorada. 10 minutos después la carne está bien dorada, como ven. Ahora vamos a agregar 1/8 de cebolla blanca y mezclamos para que se dore muy bien. Y enseguida agregaremos una cucharadita de harina de trigo, todo uso solo para espesar. Mezclamos muy bien. Wow, esto huele delicioso a carnitas. Qué rico. Y como pueden ver, la carne ya está bien cocida. Unos segundos después agregamos la salsa. Esta salsa de tomate verde, deliciosa. Miren qué textura de la salsa. Y ahí lo vamos a dejar destapada a fuego medio, medio alto, por aproximadamente 20 minutos, hasta que la salsa agarre cuerpo. Ya se redujo la salsa y está perfecta, amigos. Ahora solo queda rectificar de sal. Perfecto. Qué delicia. Muy bien, retiramos del fuego y servimos. Miren nada más, qué delicia, amigos. La carne se despegó del hueso. Y vean qué carne tan suavecita que se despega del hueso. Delicioso. Ahora sí nos vamos a hacer un taquito.
con tortillas recién hechecitas. Y amigos, a disfrutar. Pues llegó el momento de probar con un chorrito de limón. Y ahora sí, a disfrutar. Amigos, está delicioso. La carne está súper suavecita, súper tersa. Todos los ingredientes combinan a la perfección, amigos. Es un guisado exquisito, exquisito. Y también lo podemos servir así, con arroz rojo o blanco. Y miren, amigos, qué exquisitez. Para chuparse los dedos. Este es un platillo que me remota a mi infancia y amo cocinar. Así que espero que a ustedes también les guste. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Muchas gracias. Adiós.